Abstenciones. ¿Queda claro, Benín, no? Pasamos a la siguiente parte del pleno, que son asuntos dictaminados, y en la parte A1 el primer punto es reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 2.548 euros. Buenas tardes. Por la Comisión Informativa de Cuentas, Economía, Hacienda y Régimen Interior se ha dictaminado favorablemente la propuesta realizada por don Juan Santos Benito Rodríguez, concejal delegado de Hacienda, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por la cuantía de 2.500 euros con 48 céntimos, en concepto de alquileres de inmuebles referenciados en la propuesta por parte de este Ayuntamiento en los periodos de julio a octubre de 2008, Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Segundo, facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de los presentes acuerdos, así como para la realización de cuantos trámites sean necesarios. Muchas gracias. ¿Se quiere hacer alguna exposición? Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues una vez más viene un reconocimiento extrajudicial a pleno. En este caso se traen, como ha dicho el secretario, una serie de facturas del IBIMA por importe conjunto o total de 2.500 euros con 48 céntimos, correspondientes a los meses de julio a octubre, ambos inclusives del año 2008. Como dichas facturas o recibos del IBIMA nunca fueron contabilizados en este ayuntamiento, se procede mediante este punto del pleno a reconocerlos extrajudicialmente para proceder posteriormente a su pago, nada más. Muchas gracias. Quiero disculpar, no sé si quizá lo hubiera tenido que decir al principio del pleno, la asistencia de José Felipe, porque se encuentra con algún problema que yo creo que os ha comunicado también al resto de los grupos, ¿eh? Ha tenido un accidente y tiene algún problema, nada serio. Me dijo que os lo iba a decir a vosotros también, no sé si os lo habrá dicho. Bueno, sí que Iván, si vas a intervenir. Buenas tardes, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, lo primero es desear una pronta recuperación al compañero José Felipe. Esperemos que pronto esté aquí en el pleno con nosotros. En cuanto al punto, bueno, pues hemos visto el expediente, hemos visto las facturas, son facturas que se encuentran registradas pero no contabilizadas, con lo cual lo único que procede es hacer el reconocimiento y abonar la cuantía, nada más. Gracias. Muchas gracias, Iván. Manuel. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, también quiero excusar a nuestro compañero Javier Merino, que por un problema de una cita médica que tenía programada hace varias semanas, pues no puede venir a este pleno, se incorporará si le da tiempo en el transcurso de este pleno. Y también quiero que conste en acta pues que no sabíamos nada del Grupo Municipal del Partido Popular, el accidente que nos ha comentado, alcalde, de nuestro compañero concejal José Felipe, y nos sumamos a su pronta recuperación y que dentro de poco esté aquí junto con el pleno municipal. Muchas gracias. Y ya en el punto del orden del día, pues revisados los expedientes de este punto, pues vamos a votar a favor y estamos de acuerdo de este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Juan Santos. Sí, muchas gracias. Igualmente, sumarme al deseo de una pronta recuperación para José Felipe. Yo tampoco personalmente no sabía, no tenía constancia del accidente que había sufrido. Entrando propiamente en el punto del orden del día, no sé si recordarán aquí los presentes que en pleno de septiembre del año 2016 aprobamos un reconocimiento extrajudicial en el que supuestamente nos poníamos al día con los pagos mensuales de la Agencia de Vivienda Social, o eso creíamos. Pues no, el IBIMA se ha vuelto a poner en contacto con nosotros para reclamarnos, en este caso, 4 meses del año 2008, de los meses de julio a octubre,
porque se les siguen debiendo dichas facturas. En contabilidad tales recibos no figuran por ningún lado y, como nos comunicó la propia Comunidad de Madrid a través de su agencia de vivienda social, ellos en aquellos años procedían a realizar compensaciones de dichos recibos porque era norma habitual de este ayuntamiento no pagar, aunque ahora, como vemos, no solo no pagaban, sino que ni siquiera se contabilizaban estas facturas. Es decir, estos sistemáticos impagos llevaron, en este caso, a la desesperación de la propia Comunidad de Madrid, de la Agencia de Vivienda Social, que ya ni sabían lo que se le debía a este ayuntamiento por estos conceptos. Este es otro episodio más de la gestión, entre comillas, de la que no hace mucho tiempo presumía el Partido Popular y de la que se sienten orgullosos. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos recomponiendo todos estos rotos que continúan apareciendo hoy en base a estos 2.500 euros con 48 céntimos, aunque también hay que añadir que no serán los últimos. De hecho, en la comisión que tuvimos al efecto, en las comisiones informativas de Hacienda, les comenté a los representantes de los distintos grupos que se iba a haber traído otro reconocimiento por 398.000 euros de facturas que tampoco fueron jamás contabilizadas en favor de Iberdrola, facturas de los años 2009, 2010 y 2011, pero no se va a traer finalmente a pleno porque se van a abonar mediante una generación de crédito, que es el dinero que nos va a dar al Ministerio para pagar o para el cumplimiento de esa sentencia de Iberdrola. Por cierto, ya que he tocado esa sentencia de Iberdrola, también indicar que reporta 204.000 euros solo en intereses que irán a costa de los vecinos de Navalcarnero. Si quieren ustedes, señores del Partido Popular, sigan presumiendo de gestión. Nada más. Muchas gracias. María. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, también sumarnos a la pronta recuperación del compañero José Felipe. Los plenos con él siempre son más divertidos y esperamos que se reincorpore lo antes posible. Con respecto a este asunto, decir que, bueno, poco más que lo que ha añadido Juan, los reconocimientos extrajudiciales de crédito ya son una tradición en los plenos. En este caso la cuantía es pequeña, que correspondía a una serie de facturas de un par de viviendas que el ayuntamiento tenía alquilada a la Agencia de Vivienda Social y a su vez subarrendada a 2 familias, y simplemente añadir no solamente que las facturas estas nunca fueron contabilizadas a pesar de que fueron registradas, es que además estas viviendas fueron dadas a dedo sin ningún tipo de informe social que avalase o justificase el por qué se entregaban a esas familias y no a otras. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Buenas tardes. Una vez más nos toca a nosotros ir parcheando los descalabros de la impecable gestión. En este caso se corresponde con el alquiler de viviendas sociales, y sí incidir y poner de manifiesto una vez más, esta vez con una cuantía menor, pero sí que refleja pues un aspecto más del desastre, del saqueo en que consistió la gestión de 20 años de desgobiernos del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, Manuel. Juan. Se somete a votación este punto del orden del día. Votos favorables al reconocimiento extrajudicial. Bueno, que queda aprobado por unanimidad de los concejales asistentes. Y pasamos al segundo punto, que es moción para la prevención y detección de acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas por redes sociales y nuevas tecnologías. ¿Quieres, Belén, explicar o por fin cómo ha quedado o cómo va a quedar este asunto? Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros habíamos presentado una moción para la prevención y detección de acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas por redes sociales y nuevas tecnologías, que obedece a una proposición no de ley que fue presentada por nuestro grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid el 8 de marzo. Nos consta, y así es de sobra conocido por todos, que los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid
consensuaron una enmienda y dicha PNL fue aprobada por unanimidad por los grupos parlamentarios. La verdad es que se trata de dar margen normativo a una serie de hechos y circunstancias que están aconteciendo en las redes sociales. Sí es cierto que el ámbito normativo en el que se mueve esta moción, en nuestro caso, o la PNL, son artículos como el artículo 15 de la Constitución, que recoge el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso se puedan ser sometidos a penas o tratos inhumanos o degradantes, así como el artículo 9, el artículo 9 en su apartado segundo o el artículo 9 en su apartado tercero, que según el cual corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que dichos derechos sean reales y efectivos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Por otro lado, otras normas que regulan la violencia de género es la Ley Orgánica 1 del 2004. En el marco normativo de esta norma, la violencia de género se enfoca muy acertadamente de un modo integral y multidisciplinador, empezando por el proceso de socialización y educación. En ese sentido, la conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad y la libertad de las mujeres tiene que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. De hecho, estamos convencidos que es en el ámbito de la educación donde se tiene que centrar la lucha y buscar la solución a la violencia de género, y por ello creemos que es el sistema educativo español el que ha de incluir entre sus fines la formación en el respeto de los derechos fundamentales y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero lo que no preveía ninguna de estas normas que he citado hoy aquí es el auge de las nuevas tecnologías, y en ese sentido podríamos citar un artículo de una inspectora de Policía Nacional, experta en la materia, que se llama, que lo tenía aquí, perdón, porque lo tenía por aquí preparado, pero con este mejunje de papeles. Lo que viene a decir es que, según el CIS del 2015, se están produciendo un auge tremendamente alarmante de delitos en el marco de las nuevas tecnologías, y que debemos centrarnos en la educación para luchar contra este auge de delitos, así el acoso en las redes, etcétera. Es por ello que entendemos que el último eslabón, en este caso somos nosotros como ayuntamiento, los que tenemos que instar a la Asamblea de Madrid a adoptar una serie de medidas. Paso a leer brevemente la parte dispositiva que entiendo que ha sido consensuada, vuelvo a decir, el 8 de marzo por los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, y en este caso, en el marco de esta corporación, en el día de hoy. El Ayuntamiento de Navalcarnero insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar unas pautas para la prevención, detección y actuación ante el acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas a través de redes sociales y nuevas tecnologías. Implantar dichas pautas en los colegios e institutos y favorecer su implantación en las universidades de la Comunidad de Madrid, buscando la colaboración a estos efectos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y expertos en la materia, a través de formación especializada al profesorado, al personal docente y del equipo de profesionales que integren las comisiones de convivencia de los centros educativos. En segundo lugar, formación y sensibilización a alumnado y padres. Dicha formación deberá hacerse extensible a los profesionales de la Red Integral de Centros de Atención para la Violencia de Género, los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género. En tercer lugar, desarrollar herramientas tecnológicas, esto incluiría cualquier app, portal web de atención e información al acoso, que ayuden a través de preguntas sencillas a detectar o reportar posibles comportamientos nocivos, violentos e incluso delictivos sufridos por menores, ofreciendo información sobre los recursos sociales y asistenciales al alcance de las víctimas. Elaboración y publicación de un informe anual de evaluación de dichas pautas de prevención, detección y actuación frente al acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Y en quinto y último lugar, constituir una mesa con presencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y expertos en la materia, que estudie la incidencia de estos delitos y elabore con inmediatez un diagnóstico que permite un eficaz tratamiento de esta problemática. Esta es la parte dispositiva que entiendo que ha sido consensuada por los grupos aquí presentes. En cualquier caso, antes de finalizar mi exposición, sí quería, tal y como así se iba a hacer extensive, reconocer nuevamente, como a este grupo municipal no es la primera ocasión, felicitar a la Concejalía de Seguridad por la excelente labor que está haciendo la Policía Municipal, en especial por la figura del agente tutor, por las distintas actividades y talleres que lleva a cabo, así en ese caso también, incluso por hacer extensible la felicitación a la Guardia Civil.
y bueno, pues que evidentemente entendemos que ante esta problemática que cada vez está teniendo mayor trascendencia y gravedad, cuantos más medios pongamos a disposición de la ciudadanía, mejor. Nada más, gracias. Muchas gracias. Me comenta el secretario que como ha habido una modificación respecto a la moción presentada inicialmente, que debemos votar su inclusión en el orden del día de este nuevo texto. Entonces, si os parece, pasamos a votar la inclusión. A ver, yo es que tengo una duda porque yo la moción creo que se tendría que modificar cambiando que es una moción de todos, no una moción de Ciudadanos. Con lo cual no sé muy bien cómo queda una moción de todo el mundo. Bueno, pero si os parece, como siempre se ha hecho, se acepta la nueva propuesta y ahora pasamos a discutirlo. O sea, la moción es de todos. O sea que entonces, bueno, pues aprobamos aprobamos su inclusión y ahora lo aclaramos y lo dejamos claro a la hora de tomar los acuerdos. ¿Votos favorables a la inclusión de la modificación? Queda aprobado. Y ahora, pues si quieres, Belén, o ya has dado por intervenido con tu primera intervención, o puedes intervenir. Gracias, señor alcalde. Simplemente reiterar que al principio de mi intervención he dicho que había sido consensuado por todos los grupos y que no nos la estaba atribuyendo a nosotros, sino a todos los grupos que están en esta corporación. Nada más, gracias. Muchas gracias, Belén. Manuel. Muchas gracias. Como bien hemos dicho, esta moción está aprobada por la Comunidad de Madrid, por todos los grupos políticos y más esta que es de la Federación de Municipios de Madrid. Por nuestro grupo municipal del Partido Popular vamos a votar a favor y estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Juan. Sí, muchas gracias. Bueno, vaya por delante que mi voto obviamente va a ser favorable, pero la verdad es que, como se dijo en las comisiones informativas, yo no sé lo que pretende realmente el Grupo Ciudadanos con esta moción, cuando la misma es a todas luces extemporánea, en tanto que, como ha dicho la propia portavoz de Ciudadanos, el pasado 8 de marzo fue aprobada por unanimidad de todos los grupos que tienen representación en la Asamblea en forma de PNL. Hoy así, sin tiempo, yo rogaría que la próxima vez nos dé algo más de tiempo a ver las enmiendas o las variaciones que se traigan, no solo al Grupo Ciudadanos, a cualquier grupo, para que nos dé tiempo al menos a visualizarlas y a analizarlas. Lo que sí me reitero que es un tanto absurdo instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a algo que ya está aprobada por la propia Asamblea de la Comunidad de Madrid. Esto, bajo mi opinión. Yo lo que creo es que los distintos grupos, los diputados de Ciudadanos y de otros grupos de la oposición, una vez que esto ya está aprobado en la Comunidad de Madrid, lo que tendrían que hacer es velar porque esos acuerdos se llevaran a puros efectos y que no se queden en meras formulaciones. Dicho todo esto, y como he empezado mi intervención, el fondo de la moción no es ni siquiera debatible, en tanto que lo que se pretende es prevenir posibles delitos tipificados en el Código Penal respecto de conductas y actuaciones antijurídicas o delictivas en redes sociales. Por último, que también ha tocado el tema la portavoz de Ciudadanos, creemos procedente añadir que desde el año 2015, desde las concejalías de Bienestar, Policía y Educación de este ayuntamiento se vienen desarrollando numerosas iniciativas en materia de prevención del acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas en redes sociales, por las que además estas actuaciones que se han llevado desde el ayuntamiento hemos recibido felicitaciones de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general. Se traía o se adjuntaba una memoria además y un protocolo de las actividades llevadas a cabo desde este ayuntamiento en los últimos 3 años
muy de forma bastante detallada, campañas de sensibilización, talleres, formación especializada, WhatsApp de agente tutor con más de 4.000 WhatsApp y más de 1.750 llamadas, charlas, ponencias enfocadas a escolares, en los últimos 3 cursos hasta un total de 86 charlas, en fin, toda una serie de actuaciones encaminadas precisamente a prevenir y combatir esta clase de conductas delictivas. Los medios, hasta ahora por lo menos, los medios materiales, humanos y económicos que debiera financiar la propia Comunidad de Madrid al respecto dejan mucho que desear, aunque desde el Ayuntamiento en este sentido es algo que en ningún momento hemos descuidado. Por todo ello, mi voto, reitero, será favorable, nada más. Muchas gracias, Juan. Agustina. Gracias. A lo largo de los siglos, mujeres, niños y niñas han sufrido violencia y agresiones por ser los colectivos más vulnerables. Las diferentes manifestaciones del acoso han sido la exclusión social, agresión verbal, agresión física, amenazas, acoso verbal y físico. El desarrollo de las nuevas tecnologías lleva también el desarrollo de nuevas formas de acosar, como es el ciberbullying, el ciberacoso y la extorsión o el chantaje por medio de imágenes de contenido sexual. La violencia que se comete a través de las nuevas tecnologías tiene la característica de que no necesita ni el contacto físico ni la cercanía, lo que le convierte en más sutil, pero no por ello menos dañino. La moción que hoy estamos tratando fue aprobada en la Asamblea de Madrid en el pleno del 8 de marzo y entendemos de cualquier forma que es un tema en el que todos coincidimos y al que no nos vamos a oponer. En esta moción aparece, bueno, en la primera moción que iba a presentar Ciudadanos, había un párrafo en el que se hacía mención a nuestra obligación de los ayuntamientos de prevenir, sensibilizar y proteger sobre esta práctica, especialmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Por este motivo hemos pasado un informe con las actuaciones que se llevan a cabo desde el ayuntamiento, ya que desde el ámbito municipal se está haciendo todo lo posible por luchar contra este nuevo tipo de violencia. Nosotras sí cumplimos nuestra parte. Me voy a centrar en la labor que se realiza desde mi área, ya que la parte que realiza Policía se conoce y tiene más trascendencia, pero desde Servicios Sociales y el área de Igualdad se está trabajando también muy intensamente en este tema. Por supuesto, antes me gustaría agradecer la labor que realiza Policía, sobre todo la implicación del agente tutor. Desde Servicios Sociales tenemos 2 tipos de acciones, las que se centran en la prevención y la sensibilización de la violencia de género y las que se desarrollan dentro de lo que próximamente se va a constituir como Mesa de Bienestar Social y que tiene como uno de sus objetivos abordar el acoso en todas sus variantes y abordarlo desde una perspectiva global, con la participación de todos los agentes sociales que intervienen en la vida de nuestras vecinas y vecinos. Los contenidos sobre los que se centran las acciones de igualdad son el acoso escolar, la violencia machista, la brecha digital intergeneracional, la interculturalidad y los colectivos LGTBI. Las diferentes acciones que se han realizado tienen como objetivo analizar los roles y estereotipos de género que se producen en las relaciones de pareja desde la adolescencia, visibilizar situaciones de desigualdad y discriminación por razón de género, analizar la dimensión social que adquieren las redes sociales en la vida de las personas jóvenes, desarrollar estrategias que permitan hacer frente a situaciones de acoso, promover el acercamiento intergeneracional que permita a las personas jóvenes pedir ayuda en caso de violencia, despertar la necesidad de una sociedad más tolerante ante la diversidad cultural y sexual, identificar las primeras manifestaciones de violencia de género dentro de la pareja. Todos estos contenidos y objetivos se han abordado con el desarrollo de diferentes talleres, consiguiendo una buena respuesta por parte de la población a la que van dirigidos. Por último, añadir que la parte, bueno, que me gusta bastante más, como es lógico, cómo queda esta moción una vez que pasa por el Pleno de la Asamblea, ya que hay 2 puntos que se incorporan y uno de ellos, sobre todo el de la mesa, me parece, creación de una mesa, me parece imprescindible a la hora de hacer un diagnóstico sobre la situación y de que haya una coordinación entre los diferentes organismos que intervienen en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Agustina. María José. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a los comentarios y a las felicitaciones que se ha
se ha hecho en este salón de plenos hacia la policía local, el cuerpo de policía local y el agente tutor, no voy a ser yo ni muchísimo menos quien diga lo contrario, porque además veo el trabajo que van desarrollando día a día y la verdad es que no se puede hacer más con menos gente. Dicho lo cual, y analizando la moción, sería absolutamente ilógico que nosotros fuéramos a votar en contra de algo que en primer lugar se ha aprobado en la Asamblea y en segundo lugar es algo que se viene haciendo en este ayuntamiento y concretamente impulsado desde las concejalías de educación y la que yo mismo represento con el apoyo de todo el equipo de gobierno, que nos fuéramos a oponer. Nosotros llevamos desde el año 2015 con un plan de intervención para la convivencia y seguridad en el entorno escolar que precisamente trata de involucrar y de enfocar hacia los alumnos y hacia los menores para que se den cuenta de determinados problemas en los que lamentablemente ellos se están viendo involucrados con mucha frecuencia merced al uso de las redes sociales. Es decir, que quizá, y esto lo digo con todo el respeto y con todo el cariño a mis compañeros de Ciudadanos, quizá su trabajo debería ser más concreto, más trabajo de campo. No deben ustedes limitarse a traer una moción que ya ha sido aprobada en la Asamblea de Madrid, sino a sentarse alrededor de una mesa, porque desde siempre se ha dicho que nuestras concejalías están abiertas a cualquier iniciativa y a sumar iniciativas a las que ya se están llevando a cabo. Es decir, es que desde la figura del agente tutor se ha dado solución a los problemas de los escolares de este municipio mediante una vía que protege su privacidad. Se han puesto de manifiesto temas de acoso, se han llevado temas a Fiscalía de Menores, se están impartiendo charlas a todos los institutos y a todos los colegios, a los padres, a los educadores. O sea, creo que con los exiguos medios de los que disponemos se está haciendo una labor extraordinaria. Insisto, cuando ustedes quieran saber cualquier cosa o cuando tengan ustedes una iniciativa, es que queda muy feo, de verdad, que traigamos aquí a debatir cosas que ya han sido aprobadas en la Asamblea de Madrid. Es decir, tendríamos que enfocar la cuestión hacia nuestro municipio y hacia los vecinos de este pueblo. Entonces hay que pensar un poquito, trabajar y decir, venga, este es mi granito de arena. Y nada más. Por lo demás, insisto en que doy las gracias en nombre de los agentes de la policía, de los que evidentemente yo también me siento muy orgullosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Gracias, señor alcalde, por alusiones y por contestar a la señora concejal de seguridad que acaba de, de hacer esas manifestaciones, decirle que desde aquí, con toda la humildad y responsabilidad, intentamos aportar nuestro granito de arena, que traemos iniciativas concernientes al municipio de Navalcarnero. Véase en el anterior pleno cuando presentamos una moción propuesta para la instalación de un punto de recarga de coches eléctricos en el municipio, cuando presentamos en octubre del 2016, que hoy se trae aquí a pleno para su aprobación, una ordenanza de transparencia. En fin, se intentan presentar propuestas que hemos traído hoy, o que presentamos esta moción que había sido debatida en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presentamos el 6 de marzo, el Pleno de la Asamblea de Madrid fue el 8 de marzo, son gestos políticos que se han repetido en distintos municipios y que esta moción ha sido aprobada por unanimidad en Aranjuez, Alcobendas, Majadahonda, Torres, Soto, Coslada, Villanueva de la Cañada, en fin, no somos los únicos que tenemos esta ocurrencia. Que tenemos que dar medidas concretas. Precisamente la parte dispositiva de la moción lo que dice, y leo, no voy a repetirlo todo, pero implantar dichas pautas, o sea, se elaboran unas pautas y se implantan dichas pautas en colegios, institutos y se favorece su implantación en las universidades, buscando la colaboración a estos efectos, fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, formación especializada al profesorado, personal docente. Está claro que desde el 2015 lo estaban haciendo ustedes. He asistido a varias charlas del agente tutor y en el colegio de mis hijos a una charla que dio una guardia civil, pero están siendo insuficientes. Yo les puedo decir
es que no nos tenemos que quedar en estos de Ciudadanos han tenido hoy esta ocurrencia, ya lo estamos haciendo. Bueno, lo estamos haciendo, pero está siendo insuficiente. Volvemos a decir que está habiendo un repunte. Tal y como les manifestaba al principio de mi intervención, Silvia Barrera, experta de la policía en cibercrimen, es inspectora de la Policía Nacional, en una entrevista muy reciente, ella manifestaba que son los padres los que siempre culpan a sus hijos y a las redes cuando el problema principal son ellos, que no saben cómo funciona el mundo en el que se mueven sus hijos. La mayoría nunca han manejado una red social. Deben aprender cómo funcionan las redes y negociar unas normas de uso con los hijos. Espiarles con una cuenta anónima no soluciona nada. ¿Cuál es el papel? Lo que hay que hacer cuando se denuncia no sirve porque ya se ha cometido el delito. Lo que hay que hacer es trabajar en la prevención y en la educación. Yo les puedo decir a título personal que en la última guardia de violencia de género que llevé a cabo el mes pasado, la víctima a la que asistí tenía 16 años y llevaba 1 año y pico siendo víctima de un maltrato que ni ella misma conocía, ni el mismo día de la denuncia era consciente de ello. Entonces, de verdad, no nos acusen de no estar trabajando, de no dar seriedad o de no intentar aportar nuestro granito de arena. Lo estamos haciendo, lo estamos intentando aportar. Nuestro grupo presentó esta iniciativa a la Asamblea de Madrid, la hemos traído aquí, es un gesto, queremos que nuestro municipio se haga eco de esta iniciativa, la hemos hecho extensible a todos los grupos municipales hoy aquí. La verdad es que no entiendo, no alcanzo a entender el problema. Nada más, gracias. Muchas gracias, Belén. Manuel, Juan Santos. Sí, muchas gracias por contestar un poco a lo que acaba de comentar la portavoz de Ciudadanos. El fondo de la moción, y yo lo he dicho en mi primera intervención, es que no es ni debatible, no se entra a discutir. Lo único que incidimos o incido en que lo que usted planteaba con esta moción era instar a la Comunidad de Madrid a algo que ellos mismos ya han aprobado. No sé si es que no ve el grado de desacierto, entre comillas. Es como si nosotros instamos al gobierno a que apruebe una ley de haciendas locales, pero si ya está aprobada. Es un símil perfectamente comparable. Respecto de los municipios que dice usted que lo han aprobado en otros municipios, claro, diga en qué fecha, si ha sido posterior al acuerdo tomado en la propia Asamblea de Madrid o ha sido antes. Respecto de sus otras mociones que sí afectan más directamente al municipio, decirles que diga la verdad completa. Nosotros no hemos rechazado en ningún momento sus mociones que puedan beneficiar a los vecinos de esta localidad, como puedan ser los postes eléctricos los postes de recarga para vehículos eléctricos. El problema es que eso no es cuestión de una moción. Eso ahí se necesitan unos informes técnicos, como se les ha dicho, y unos informes de carácter económico. Los técnicos están a su disposición. Si nosotros no tenemos ningún inconveniente en aprobar todo aquello que sea beneficioso para Navalcarnero y para sus vecinos. Es más, es que es mejor. Lo que pasa que claro, si ustedes empiezan a traer que se hagan unos parkings en la mediana del barrio del Pinar, que se pongan los postes eléctricos. Es que claro que nosotros no nos vamos a oponer, pero sabe qué situación económica tenemos. Habría que determinar qué partidas suprimimos para hacer estas otras cuestiones. Es algo que también se lo hemos dicho en comisiones informativas. Y respecto de que dice usted que es insuficiente todo lo que se está haciendo desde el ayuntamiento, bueno, le recuerdo que son cuestiones competenciales de la Comunidad de Madrid y los medios que si hiciéramos toda esta serie de actividades con los medios que nos da la Comunidad de Madrid, ya le digo yo que bueno, no sé si se haría una 10ª parte de lo que se está haciendo desde este ayuntamiento, nada más. Muchas gracias. Agustina. Bueno, solo un par de cosillas. Con respecto a lo del tema de violencia de género, yo recomendaría a Belén que se leyera el informe porque se hacen muchas cosas. Sí es cierto que todos los recursos, y eso se ha reclamado desde aquí unas cuantas ocasiones, todos los recursos son insuficientes y a Comunidad de Madrid se le ha pedido muchos más recursos para afrontar el tema de violencia de género. Violencia de género, vuelvo a insistir, no se lleva solo desde policía, desde el área de igualdad se está haciendo un trabajo también muy intenso.
Esto más que nada lo digo porque lo tengáis en cuenta, que se hacen muchas cosas en el tema de violencia de género desde el ayuntamiento. Aún así, insisto, todos los recursos son pocos y nosotros somos los primeros que le exigimos a Comunidad de Madrid más recursos contra el tema de violencia de género y contra el tema del ciberbullying, del acoso y de, pues también, evidentemente, y por eso estamos de acuerdo en esta moción. Y luego únicamente una cosilla más, y es que con el tema de las nuevas tecnologías, creo que sería un buen ejemplo que nosotros enseñemos a nuestros jóvenes y a nuestros pequeños a usar bien las redes, y deberíamos predicar con el ejemplo. Gracias. Gracias, María José. Gracias. Muy brevemente, Belén. Hay una diferencia. Esto no es una iniciativa, esto es un trabajo que se viene realizando desde el año 2015. Yo no sé si os habéis leído el resumen que hay incorporado a la enmienda transaccional, en el que viene reflejado todos los puntos del plan de intervención para la convivencia y seguridad en el entorno escolar, que, repito, se implantó en el curso académico 2015-2016. Se implantó en una reunión en la que estaban todos los directores de los centros públicos, tanto de primaria como de secundaria, y de los concertados de este municipio. Todas las actuaciones que se llevan a cabo están coordinados con ellos. Son los chavales los que vienen aquí al ayuntamiento, donde se les imparten las clases, con independencia de que además este año se ha implementado nuevas materias, que son los propios agentes tutores para los que no tienen facilidad o están muy alejados, como pueda ser el María Martín o Nuestra Señora de la Concepción. Van los agentes tutores allí. Es decir, y responde a un diseño consensuado con los propios equipos directivos de todos los centros públicos. Es decir, aquí se está haciendo todo lo que se puede hacer, precisamente porque nosotros hemos visto el problema. Es decir, aquí hay una actuación de unos profesionales, un proyecto diseñado por unos profesionales que se está llevando a cabo. O sea, creo que más no se puede hacer. En cualquier caso, lo que sí solicitaría de su grupo como socio de momento de doña Cristina Cifuentes es que nos dieran medios económicos. Todos los problemas en este país se solucionan con dos medios, personales y materiales. Le aseguro que podríamos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues lo que no sé si ha quedado claro es si de alguna forma el informe que se hacía sobre las actuaciones de las distintas concejalías va en otro punto como declaración institucional cuando pase esto, o no sé si habéis hablado de este asunto, Belén o María. ¿Va en otro apartado como declaración institucional? Yo lo que he entendido es que, bueno, que aparecía, o sea, se retiraba tanto la moción inicial como la transaccional nuestra, y quedaba claro que esta nueva moción, puesto que estaba aprobada por todos los grupos, aparecía no solamente aprobada, sino propuesta por toda la corporación, y además se montará una declaración institucional que no sé si sería conveniente leerla a lo mejor en el siguiente pleno o publicarla a través de los medios municipales, ya lo que decidamos, ¿no? Entiendo. Una declaración institucional, publicarla y se acuerda y ya estamos todos de acuerdo, es una declaración de todos. Muy bien. Pues votos favorables a la moción. Queda aprobada la moción. Pasamos al punto siguiente, que es el punto 4, y es la adhesión a la red de ciudades para la memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Por la Comisión Informativa del Área Social y de Participación se ha dictaminado favorablemente la propuesta del delegado de Participación Ciudadana y Transparencia, don Antonio Bustamante Vázquez, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor. Primero, aprobar la adhesión del municipio de Navalcarnero a la red de ciudades para la memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad.
Segundo, aprobar la aceptación de las normas de funcionamiento y organización de esa red. Tercero, delegar en la persona del alcalde la representación ante la mencionada red. Y cuarto, aquí hay un error, repite tercero, el cuarto es facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de estos acuerdos. Muchas gracias. Antonio, ¿quieres? Hola, buenas tardes a todos. La Red de Ciudades para la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad es una iniciativa de la Federación Madrileña de Municipios que tiene como objetivo, en primer lugar, la conmemoración del día 27 de enero, que es el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto. La difusión y el fomento de la conciencia y de la memoria del Holocausto, recordando a todas las víctimas de la barbarie nazi, para prevenir los actos de genocidio. La reivindicación de los derechos humanos frente a la violación de los mismos en cualquier lugar del mundo a través de una serie de acciones y principios que vienen contenidos en esa misma declaración. Al margen de esto, la red tiene una estructura administrativa muy sucinta. Está formada por una asamblea general, un consejo de gobierno, una presidencia y una secretaría técnica. Y unas funciones que están ya relatadas en el propio documento de adhesión. Suelo añadir que los cargos que desempeñan los cargos políticos se ejercen sin remuneración. Desde esta concejalía y desde este equipo de gobierno proponemos la adhesión del Ayuntamiento de Navalcarnero a esa red. Muchas gracias. Ya, gracias, señor alcalde. Evidentemente vamos a votar a favor. Nada más, gracias. Gracias, Belén. Manuel. Muchas gracias, señor alcalde. Condenamos todas estas acciones que se cometieron en el pasado y que jamás se vuelvan a repetir. Y en este mismo contexto se quiere promover la tolerancia y la no discriminación y la igualdad entre los pueblos, y así como garantizar la igualdad y oportunidades a través del acceso a una educación y formación a los derechos humanos. Por eso estamos de acuerdo con adherirnos a este punto de la Federación Madrileña de Municipios. Al principio llevaba como un coste económico, luego ya nos pasaron el informe de que no llevaba coste económico, entonces vamos a votar favorablemente de este punto. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Juan. Sí, muchas gracias. Con este punto del orden del día, lo que se propone, tras invitación de la Federación Madrileña de Municipios, es adherirnos a esta red de ciudades para la memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad, aceptando las normas de funcionamiento y organización de la propia red. Esas normas de funcionamiento y organización fueron aprobadas por la propia Federación de Municipios de Madrid en el año 2016 y, aunque de forma genérica en las mismas se contemplan una serie de cuotas para los miembros, lo cierto es que reciente comunicación recibida en este ayuntamiento el 5 de marzo de 2018, la Federación de Municipios de Madrid certifica que no se precisa el pago de ninguna cuota para adherirse, por lo que se da continuidad al expediente de adhesión que se había iniciado en febrero del año 2017 y que estaba pendiente del informe o certificado de las cuotas que en su caso debieran abonarse por adherirse a esta red. Para que la intervención de este ayuntamiento pudiera pronunciarse al respecto. Entre los objetivos de esta red destaca a grandes rasgos la prevención de actos de genocidio y reivindicación de los derechos humanos, promoviendo la tolerancia, la igualdad y la no discriminación. Nada más. Muchas gracias. Antonio. El día 27 de enero es el día en el que se conmemora el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Durante el gobierno de Hitler en Alemania murieron 6 millones de judíos, principalmente en la zona oriental de Europa ocupada por el ejército alemán, y fueron eliminados de todas las formas posibles. Fusilados y enterrados en fosas comunes, gaseados, apaleados, de inanición u obligados a trabajar hasta la extenuación. A esta cifra hay que añadir a las víctimas no judías, a los 5 millones de personas asesinadas por ser gitanos, homosexuales, polacos, prisioneros de guerra rusos, demócratas opositores al régimen, homosexuales, discapacitados o por pertenecer a partidos de izquierda.
De los 9 millones de judíos que vivían en Alemania, fueron asesinados aproximadamente 2/3. Los genocidios, los crímenes contra la humanidad no son un invento de los nazis. Anteriormente, franceses, españoles, ingleses o holandeses en América o en Oceanía ya habían probado sus capacidades para exterminar a poblaciones enteras. También Turquía aniquiló a su población armenia casi hasta exterminarla durante la Primera Guerra Mundial, y a finales del siglo pasado los croatas, los serbios, los bosnios y los albaneses se exterminaron, iniciaron una guerra étnica de terribles consecuencias. Actualmente conocemos el caso del gobierno de Myanmar y la persecución que está llevando contra la minoría rohingya que vive en su país. A estos casos hay que añadir los casos de genocidio ideológico que promovió la Unión Soviética o la dictadura franquista en nuestro país. Existen una serie de mitos sobre el nazismo. Uno de ellos es que Hitler consiguió el poder absoluto a través de unas elecciones democráticas, lo cual es falso. Y otro es que el Holocausto fue el resultado de unas mentes enloquecidas y perturbadas. Y esto tampoco es cierto. La lógica que utilizaron fue una lógica irracional y perversa, pero fue una lógica al fin y al cabo. En realidad, cuando se invadió la zona en la que más población judía vivía en Europa, la zona oriental de Europa, lo que hoy es Bielorrusia, Ucrania y alrededores, también se inició una guerra neocolonial. Básicamente lo que buscó el gobierno alemán de aquel entonces, exterminando a la población judía y también a la población no judía que vivía allí, fue ampliar un espacio vital que sirviese de sustento al pueblo alemán. Las mismas circunstancias, la competencia sobre unos bienes que todos podemos entender como escasos en la actualidad, puede dar lugar a que determinados grupos o gobiernos lleguen a las mismas consecuencias. La extensión, la aparición de movimientos autoritarios, xenófobos y populistas de ultraderecha es una prueba de que eso puede volver a ocurrir. Por todo esto no nos parece que esté de más apoyar, aunque solo sea durante un día, iniciativas de este tipo que nos ayudan a conocer el pasado y a prevenirnos para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Juan Luis. La adhesión a la red de ciudades para la memoria del Holocausto y la prevención de crímenes contra la humanidad no solo persigue que no se olvide a las víctimas del Holocausto nazi, sino que lo que es más importante, que este tipo de conducta no se vuelva a repetir jamás, actuando en pro de la reivindicación de los derechos humanos frente a cualquier tipo de conducta o actuación que suponga una vulneración de los mismos. Entre los objetivos que enumeran sus normas de funcionamiento aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Municipios el 24 de mayo de 2016, está fomentar el conocimiento, la comprensión y la aceptación de las normas y principios universales de derechos humanos y desarrollar una cultura universal en la que todos seamos conscientes de que allá donde terminan nuestros derechos, empiezan los de los demás, y que el ejercicio de los derechos individuales lleva aparejada la ineludible obligación del respeto hacia los derechos de los demás. En definitiva, persigue el desarrollo de la persona como miembro responsable de una sociedad libre y pacífica, pluralista y excluyente. La sociedad actual nos devuelve imágenes y situaciones que son una evidente vulneración del más esencial derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Contra esta lacra debemos actuar en la perspectiva de nuestras responsabilidades. Por eso, que nuestro pueblo sea firme defensor de esos principios del respeto y defensa de los derechos humanos y que sea un compromiso de todos actuar para que la convivencia entre los vecinos se impregne de esa conciencia, es el motivo de solicitar la adhesión a esta red de municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, Manuel, Juan, Antonio. Bien, se somete a votación esta propuesta de adhesión. ¿Votos favorables? Queda aprobado por unanimidad de los concejales asistentes. El punto quinto es aprobación inicial de la ordenanza de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno del Ayuntamiento de Navalcarnero.
Comisión Informativa del Área Social y de Participación se ha dictaminado favorablemente la propuesta del concejal delegado de Participación Ciudadana, don Antonio Bustamante Vázquez, cuya parte dispositiva es de 7 tenor. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno del Ayuntamiento de Navalcarnero. Segundo, someter el expediente a información pública mediante la inserción del correspondiente anuncio en el tablón de dictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, para que durante el plazo de 30 días puedan presentarse cuantas reclamaciones estimen oportunas. Tercero, finalizado el periodo de información pública, el Ayuntamiento Pleno adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el texto íntegro de la ordenanza una vez aprobada definitivamente. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes otra vez. La norma que queremos aprobar aquí hoy nace como consecuencia de la implantación de la Ley 19/2013 de transparencia. Es una norma la ordenanza es una norma muy extensa, contiene 50 artículos ordenados en 7 capítulos y varias disposiciones. Me voy a centrar solamente en 3 de sus aspectos que yo creo que son los más importantes: la publicidad activa de la información, el derecho de acceso a la información pública y la reutilización de la información. En cuanto a la publicidad activa de la información, la ordenanza obliga al Ayuntamiento a informar sobre la institución, su organización, la planificación de su actividad y la estructura del personal a su servicio. La información acerca de los concejales, su salario, su compatibilidad y las declaraciones de bienes y actividades. También a publicar la normativa municipal y el patrimonio del Ayuntamiento. A informar sobre los contratos que firma con otras empresas, los convenios que acuerda y las subvenciones que da y que recibe. La economía del Ayuntamiento, su situación financiera y su presupuesto. Sobre los servicios que presta y los procedimientos administrativos que utiliza, así como información medioambiental y del planteamiento urbanístico. Por reutilización de información se entiende el uso por parte de personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales de documentos que obran en poder de las administraciones y organismos del sector público, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. El resultado puede ser la generación de posibilidades de nuevos ámbitos de negocio, simplemente el control y el conocimiento de la actividad de la administración municipal por parte de los ciudadanos. Básicamente, lo que se pretende es que la documentación en poder de la Administración se entregue en formatos electrónicos que permitan su uso por personas o entes ajenos a la misma sin necesidad de un tratamiento posterior y, con carácter general, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita. En cuanto al derecho de acceso a la información pública, este se flexibiliza. Por una parte, se obliga al Ayuntamiento a publicar información significativa y reutilizable y, por otra, se facilita el acceso a esa información, de tal modo que ya no es necesario justificar un interés legítimo, como ocurría antes, para solicitarla. Además, esta información debe estar adaptada a las capacidades de comprensión de los vecinos. La ordenanza es muy amplia, ahora se abre un plazo de exposición para que todas las personas que quieran conocerla más a fondo lo hagan y que aquel que quiera presentar alguna aportación, queja o reclamación lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, como ha dicho mi compañera en un punto anterior, allá por el mes de octubre, noviembre del 2016, presentamos una moción para la creación de una ordenanza de transparencia. En aquel momento ya se nos dijo que se estaba trabajando en ello y que en próximos plenos vendría. Hemos tardado 1 año y medio. Sabemos que ha habido consecuencias que han ido retrasando, como es cómo ajustarla o cómo poder hacer que esa información se pudiera llevar a cabo sin incumplir nada. Y nada, nos congratulamos de que poco a poco nos vayamos poniendo y nos vayamos ajustando a la ley. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Iván. Manuel. Muchas gracias, señor alcalde. Pues como la aprobación de la Ley 19/2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a la transformación pública y el buen gobierno, era necesario acudar la normativa de este ayuntamiento a la ley. Entonces, por eso estamos de acuerdo de este punto y vemos conveniente que todo lo que sea transparente y acometer la ley vamos a votar favorablemente. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Juan Santos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, con este punto del orden del día lo que se pretende es aprobar inicialmente esta ordenanza de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno para el Ayuntamiento de Navalcarnero. Este expediente se inició por la Concejalía de Transparencia en mayo de 2017, pero debido a un aspecto legal contemplado en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, respecto a las exigencias contempladas sobre la utilización de medios electrónicos, la ordenanza quedó en stand-by hasta que se impulsara la administración electrónica en este ayuntamiento, como se está haciendo ahora de forma paralela. Poco más que añadir. El texto de la ordenanza es el texto de la Federación de Municipios y Provincias y, como ha dicho Benigno, esta aprobación inicial se publicará en el BOCAN para que en el plazo de 30 días se puedan presentar cuantas alegaciones y reclamaciones se consideren oportunas, procediendo en su caso a resolver en pleno las mismas y, de no presentarse, entendiéndose aprobada definitivamente, y procediendo, una vez aprobada definitivamente, a publicar su texto íntegro, el texto íntegro de esta ordenanza en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Nada más. Muchas gracias, Antonio. Como han comentado tanto Iván como Juan, es cierto, la ordenanza se empezó a preparar a finales del 2016 y en mayo del año pasado ya estaba preparada. Como no teníamos todavía implantada la administración electrónica, pues no se pudo traer a aprobación. Creemos que tanto la aprobación definitiva de la ordenanza y la implantación de la administración electrónica irán a la par. También, como ha dicho Juan, la ordenanza es una copia de la ordenanza de la Federación Española de Municipios y Provincias. Cuando empezamos a trabajar en la redacción de la ordenanza, vimos que todas las ordenanzas que consultábamos eran iguales y que todas eran una copia literal de la Federación. Así que, bueno, modificamos algunas cosas, muy poquitas, y es lo que hemos traído aquí. Para poner en marcha la ordenanza, además, nos hemos dado un plazo de 6 meses, básicamente porque en la administración pública hay muy poca cultura en cuanto a la transparencia. No tanto que no se quiera publicar, sino que los mecanismos para hacerlo no están implantadas. Para implantarla al 100% prácticamente tendríamos que crear un ayuntamiento paralelo, y actualmente en la Concejalía de Transparencia trabaja una persona básicamente a 1/3 de su jornada. La transparencia vive casi de lo que hagan otras concejalías, y yo entiendo también perfectamente que cuando vas a pedir documentación, pues la gente prefiera dedicarse a lo suyo antes que dártela a ti. Luego hay otra labor de adaptación de esa información para que sea comprensible, que es algo que también nos llevará muchísimo trabajo, porque la Administración tiende a utilizar un lenguaje un tanto críptico. Por lo demás, los beneficios, aparte de lo de creación de nuevos nichos de negocio, que se habla siempre que se habla de reutilización de datos, pues bueno, ahí están. Y sobre todo yo creo que los beneficios vendrán dados al ir de la mano de la participación ciudadana. Nosotros creemos que un ciudadano bien informado es un ciudadano participativo y que puede controlar mucho mejor la actuación municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Juan Luis. Bueno, la transparencia y su consecuencia práctica, que es la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora en su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y de máxima importancia y protección. La administración local es la administración más próxima al ciudadano, más cercana, y es el cauce inmediato de participación de éste en todos los asuntos que tengan que ver con lo público. Y es por este motivo por el que debemos adaptarnos a las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013 de transparencia, que hace mención al acceso a la información pública y al buen gobierno. Las entidades locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, resultando conveniente, entre otras medidas, la regulación integral de la materia a través de una ordenanza, que es como en este caso procedemos. Como instrumento esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales, como el derecho a participar en los asuntos públicos directamente y a comunicar o recibir libremente la información veraz por cualquier medio de difusión. Por lo tanto, es una obligación
el que hoy traigamos aquí a aprobar esta ordenanza. Muchas gracias. Perdón, disculpen. Este punto es dación cuenta de las resoluciones dictadas en el año 2018 por la Alcaldía, Presidencia y Concejalías delegadas, que corresponden a las numeradas desde el 355/2018 al 695/2018 en el libro de resoluciones. ¿Hay quieren intervenir respecto a este punto? Una dación en cuenta. Pasamos al punto siguiente, que es ruegos, preguntas e interpelaciones. Sí, había asuntos urgentes, pero era un asunto que ha sido el que se ha retirado. Recuerdan que los grupos acordamos presentar una moción por pleno. Entonces había una segunda moción de Ciudadanos que se habló, lo hemos explicado, Ciudadanos lo ha entendido y la deja para el próximo pleno. Ese es el motivo. ¿Hay algún asunto urgente más? ¿Alguien? ¿No? Entonces pasamos al ruego. Yo es que creo que se os hace muy raro que terminemos ya y estáis buscando ruegos, preguntas, interpelaciones. ¿Hay algún ruego? Iván. Bueno, en este punto queremos aprovechar para indicar que hemos presentado una propuesta para la modificación de la mediana, como comentó antes Juan Sánchez, para la modificación de la mediana existente en la calle Arroyo Juncal, justo enfrente de la urbanización Perseo. En lo que son lo que se pide es un estudio de circulación por parte de la Policía Local de Navalcarnero para que ver el tráfico rodado que hay por la zona, el estudio por parte de los técnicos municipales sobre la viabilidad de la modificación de la mediana existente entre las intersecciones de la Avenida del Pinar y de la calle Pino Marítimo. En caso de que se pueda modificar, crear esa zona de aparcamiento de cortesía en ambos sentidos, y en caso de no ser posible crear esa zona de aparcamiento, el acondicionar la mediana mediante elementos que pudieran hacerla peatonal, nada más. Este tema se ha tratado precisamente esta mañana. Hemos estado reunidos con la Asociación de Vecinos y no sé si queréis ampliar o traer documentación para el siguiente pleno. ¿Queréis? ¿En qué? ¿Puedo? Perdón, que como comentáis que vais a traer la propuesta, bueno, cuando nos llegue a nosotros el expediente con todos esos informes, ya lo valoraremos. Ya esto lo hemos hablado otras veces. Aparte de los informes técnicos, tendríais que tener el RC y, puesto que no se planteó en el pleno de las enmiendas, tendríais que hacer una modificación de crédito. O sea, cuando tengamos toda esa documentación lo debatiremos, ¿no? Es que no sé si va a ser el siguiente pleno o más adelante, entiendo. Sí, es que por el procedimiento vosotros podéis pedir informe a la policía municipal, podéis hablar con los técnicos, tanto los que tengan que hacer la propuesta de obras que hubiera que hacer valorándola, como también con los técnicos jurídicos y con el propio arquitecto para ver las posibilidades que tiene. Esa mediana, entre otras cosas, es por adelantar, pero que es cosa que tenéis que ir viendo. Es un sistema general verde, es una zona verde local, donde habría que hacer una propuesta alternativa.
el estudio, por ir adelantando cosas, ¿no? El estudio de tráfico depende mucho de la entrada de la A28, que se va a iniciar las obras próximamente. O sea, yo creo que podéis ir viendo estos temas y hablándolo con los técnicos, madurándolos un poquito más, y cuando tengáis una propuesta nos la traéis. Sí, solo una pregunta. ¿La retención de crédito la tenemos que hacer nosotros? Pregunto, porque me ha parecido decir que tenía que hacer... No, perdón, es que me ha parecido a María decir que tenía que hacer una retención de crédito. La retención de crédito... Vamos a ver, no se trata... Es que me parece entenderle eso, por eso lo pregunto. Yo lo puedo hacer. Quien lo hace es el interventor. ¿Eh? Fiscaliza. Yo fiscalizo esa retención, si hay crédito adecuado y suficiente. Pero la propuesta de la retención tenemos que hacerla. Gracias. A propuesta, bueno, no sé si lo debatimos ahora después, pero a propuesta de, como nosotros tenemos que recabar los informes para la propuesta de la instalación de un punto de recarga eléctrica para los coches eléctricos. Esta mañana estuve comentándolo con Aida, la secretaria, me dijo que fuera a hablar con Víctor, con el técnico correspondiente, en su caso Javier Sardina, pero voy a hablar con Víctor y me dice, no, yo no puedo, o sea, yo no le puedo decir a él que haga una retención. Entonces, a Víctor, yo no le puedo decir, entonces, tenemos que aclarar tenemos que aclarar cuáles son los pasos a seguir. Sí. Vamos, es que yo creo que son fáciles. Cuando nosotros hacemos el presupuesto, en el presupuesto las partidas las asignamos a determinadas obras, determinadas adquisiciones, a pago de personal, etcétera. Y el presupuesto se va ejecutando. Cuando hay una modificación o una moción, esto lo explicó también la secretaria, que implica gasto, en ese momento hay que hacer una propuesta, de decir, bueno, vamos a suprimir esto, ustedes se lo están gastando mal, o es menos prioritario, por esto otro que nosotros consideramos más prioritario. Y tiene que venir un informe de intervención de si eso es posible. O sea, se tiene que decir, Vamos a ver, nosotros hacemos una partida que es la partida de proyectos de inversión. Y ahí están, se va a aprobar y está aprobada, y vamos, la de este año se va a aprobar, si no es en la próxima, es en la siguiente junta local, y eso está ahí publicado. Se puede decir, oigan, no hagan ustedes este proyecto de inversión y hagan este otro, pero el dinero no lo podemos estirar, o se puede decir, pues anulen ustedes de esta parte del presupuesto y salgan otra. Vamos a ver, el presupuesto es un documento fundamental para manejar por parte de todos los concejales, y el presupuesto no le tenemos que saber como la cartilla, todos. Yo sé que es una labor de trabajo, lo hemos hablado mucho, y que para esto pues necesita trabajar, pero es que es la forma de trabajar. Nosotros nos estudiamos el presupuesto, y si hubiéramos estado en la oposición o en otra situación, hubiéramos dicho, no hagan ustedes esto y hagan ustedes esto otro. Y anulen esta inversión y anulen esta otra. Y en intervención nos tienen que decir si es posible, porque pueden decir, no, es que esta partida no se puede tocar para esto, o se puede tocar, o es posible, o quiten, o estas partidas sí son aplicables y estas no. En fin, es un problema de ese tipo. Cuando primero ustedes hablan con el ingeniero, pues con Javier Sardina, y además nosotros les hemos indicado, y si no es así me lo dicen a mí o me lo decís a mí,
y ellos tienen que facilitaros el trabajo de vuestras propuestas y la parte técnica orientaros y daros los márgenes, porque es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros cuando decimos vamos a hacer un parque no le hacemos nosotros. Oye, diseñar o ver o cuánto puede costar. Esa es una parte que vosotros podéis hacer, y la siguiente, una vez que eso es viable y ya os convence y tenéis el presupuesto estudiado, y si no se ha metido en este presupuesto, que sería bueno que cuando hagamos los presupuestos haya enmiendas de ese tipo. Eso pasa, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, todos los grupos plantean, hagan ustedes el tren para Navalcarnero, los otros no, hagan ustedes un centro de salud en Arroyomolinos, o pues entra o no entra. Si eso no se ha hecho y hay que hacer modificaciones del presupuesto, pues entonces se ve, a mí pues no me gusta que se haga un parque en el barrio de no sé dónde, porque prefiero que se haga otra cosa en otro sitio. Eso, una vez que tiene viabilidad económica, pues se propone aquí, entre todos vemos si es mejor una cosa o es otra. Yo no sé si es... de todas formas, para eso, cualquier problema que tengáis me lo comentáis. Y yo estaré al tanto de que podáis hacer vuestro trabajo. Yo sé que es más trabajo, pero es que precisamente yo siempre he defendido que la oposición debe tener en el ayuntamiento una remuneración o lo que sea para poder hacer este tipo de trabajo, porque es que si no, lo demás queda mucho en declaración de intenciones, hagan ustedes esto, hagan ustedes lo otro, pero al final no se hace, porque quien está interesado en hacerlo es quien lo propone. Eso es más o menos. ¿Hay algún asunto más? No sé si queda claro, o alguien queréis añadir algo más. Vale. Bueno, pues se levanta el pleno. El público, es que he dado por supuesto. ¿Quieres preguntar algo a tu hijo o se lo preguntas en casa? No, perdón.